Buenos días. Ah, Hoy seguiremos con las clases, digamos, virtuales que debemos hacer por el tema de la pandemia del coronavirus. Y bueno, lo de siempre, os empiezo haciendo lo que sería un repaso de las clases anteriores. Y a partir de aquí, pues vamos añadiendo otra capa de conocimiento y se trata pues precisamente de esto. O sea, si os acordáis, la idea básica que estamos siguiendo ahora en estas clases es el tema de ver lo que serían las preadaptaciones biológicas. ¿Vale? Las preadaptaciones biológicas vinculadas a la pedagogía. ¿Vale? Sabéis que yo pedagogía la represento con el símbolo pi matemático para ahorrar y para hacer un esquematismo más útil de tipo lógico, ¿no? Entonces, la jugada básica es que hablábamos de que, por un lado, teníamos la neotenia. Esto ya está explicado. Simplemente volver a añadir otra capa más, la neotenia. Lo que debéis de recordar es que básicamente, como ya os he apuntado mínimo 2 o 3 veces, ha sido el tema de que se llega al estado de adulto, en un organismo se llega al estado de adulto, pero manteniendo lo que es caracteres larvarios. Esto, el esquema que os hago, básicamente es el vinculado a lo que es el tiempo, ¿no? Es decir, si esto representa el fluir del tiempo, la función del tiempo, y el tiempo, el ciclo vital debería de durar, pues, este rango de valores, ¿vale? Desde el valor del inicio, que sería el nacimiento, hasta la muerte o hasta el estado de adulto previo a la muerte, es decir, el rango sería este de aquí. Pues lo que tenéis es que hay organismos que lo que establecen es un acortamiento de este tiempo, que puede ser por diversos motivos, de manera que ahora lo que tendremos será A y no se dará el estadio de adulto como tal, sino que en lo que es la función del tiempo lo que vais a tener va a ser que se va a llegar a un estadio de inmadurez todavía, pero con características del adulto que van a ser diferentes. O sea, el adulto va a ser diferente del adulto previo, simplemente porque este adulto va a conservar a lo largo de toda la vida caracteres infantiles. ¿Vale? El hecho de conservar caracteres infantiles, os comenté que hay el ejemplo del ajolote, ¿vale? Podéis encontrar muchísima información sobre este animal. Sabed que es un animal que se utiliza incluso en experimentación biológica, pero con otros fines que no los del aprendizaje. Y tienen una altísima capacidad de regeneración. Es decir, por ejemplo, un ajolote, si, bueno, entre ellos se depredan a veces, ¿vale? Que esto tampoco es tan raro, porque tenéis, por ejemplo, la salamandra común aquí, en Coiserola, Vallvidrera y todos estos sitios, hay un anfibio bastante interesante, que es la salamandra común, y las larvas que viven así en torrenteras, en riachuelos, entre ellas a veces se atacan y se pueden, pues, arrancar un trozo de branquia, un trozo de brazo, y el animal regenera, ¿no? Entonces, hay una cosa que es bastante interesante quizá para pensar, que es el hecho de que el animal que se regenera más fácilmente siempre es la etapa infantil. O sea, esto está muy estudiado, es decir, los niños tienen una capacidad de resiliencia muy elevada, ¿no? Y quizá nos podríamos interrogar si precisamente el hecho de que estén poco codificados, poco configurados, no es lo que hace que los niños o las niñas, cuando están sometidos a un proceso que no, digamos que es destructivo, que es abrasivo con respecto a ellos, pues se regeneran bastante más de lo que nosotros pensamos. Probablemente la raíz no es solo psicológica, como a veces los psicólogos pues nos quieren hacer ver, claro, desde su perspectiva lógicamente respetable, sino que probablemente es una configuración como bastante más amplia que deriva de lo que es la biología. Es decir, aquí el hecho biológico de la neotenia es importante. A nosotros el tema de la resiliencia nos interesa menos los aspectos psicológicos, y lo que nos interesa es qué tiene que ver esto con el aprendizaje, ¿no? Porque el objetivo de la pedagogía es el estudio como arte o como ciencia de lo que sería, qué es aquello que es enseñar y qué es aquello que es aprender, sobre todo vinculado a lo que es la cultura. Bueno, pues lo que tenéis es que hay una etapa infantil en el ser humano, que también aparece, como os apuntaba el otro día, en los animales domésticos, en la cual es más fácil que
que el animal, o el ser humano en este caso, pues pueda aprender, ¿no? Y también lo que esto está vinculado, lo que la neotenia se vincula, es al hecho de la eusocialidad, ¿vale? Igual el otro día esto se pasó por alto, ya os digo, es que el número de cableado que podéis hacer de ideas es como infinito. Es decir, esto tiene que ver con una propiedad que ya os expliqué en clase, que es la eusocialidad, ¿vale? Ahora, el concepto este lo podéis encontrar en un autor que es Edward O. Wilson. Este señor es autor de un libro, si queréis referencias y tal, podéis encontrar un montón de información sobre este profesor, está en la Universidad de Harvard, y hay un libro que es Sociobiología, la nueva síntesis, ¿sí? Sociobiología, la nueva síntesis. Hablo de memoria, pero creo que está editado el año 82, ¿vale? La nueva síntesis, es de ediciones Omega, Barcelona. Reitero, esto en 1982, si no me falla la memoria, y en este libro Wilson lo que apunta es las raíces biológicas de lo que sería la cultura, pero también lo que sería el ser humano y también la conducta humana y todo aquello que podemos decir que son hechos culturales o que son hechos sociales, que normalmente por tradición han sido más estudiados por las ciencias sociales. Aquí vale la pena hacer un inciso. Mirar, tradicionalmente ha habido una división que ya os dije que no soy el único, ni mucho menos, ni tampoco es que sea nadie, para pensar que la división que hay entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales es una división espuria, es una división falsa. Quiero decir, lo que sería una explicación lógica sería tener integrado el conocimiento, ¿vale? Tener integrado el conocimiento que procede tanto de las ciencias sociales como de lo que serían las ciencias naturales, ¿no? En una explicación que fuera una explicación total, ¿vale? Al estilo de lo que es las explicaciones o las pretensiones de explicación total que se dan en lo que serían, o que se intentan dar en lo que serían las ciencias físicas, ¿no? El problema es que, a ver, el tipo de conocimiento que genera las ciencias, digamos, empíricas, lo que es la biología, la física, la matemática, la química, etcétera, etcétera. Este tipo de conocimiento es un conocimiento que se basa en el empirismo y que si tiene alguna propiedad es la propiedad de la solidez. Quiero decir, es contrastable completamente y en un momento dado el conocimiento científico, si algo tiene, es que es revisable y que es fácil de demostrar si este conocimiento pues tiene algún error y se puede subsanar. Y de hecho, una de las cosas que suelen hacer los científicos es testar completamente las hipótesis de cara a eliminar cualquier cosa que no tenga visos de certeza, ¿no? Entonces, el problema de las ciencias sociales es que funciona muchas veces con lo que serían entes narrativos o métodos, digamos, que son de tipo histórico, que no tienen la misma solidez epistemológica. No estoy diciendo que haya un conocimiento que sea superior a otro, simplemente estoy diciendo que la fundamentación de un tipo de conocimiento es bastante más sólida, el científico, que lo que sería el conocimiento social. Entonces, según Wilson, y hay bastante gente que está de acuerdo, si os dais cuenta, antes el conocimiento que explicaba las ciencias sociales, pues sería, si lo represento, este universo, y lo que era el conocimiento que representaban las ciencias naturales, correspondería a este universo de aquí. Pero a lo largo del propio desarrollo de lo que es el conocimiento que tenemos, prácticamente lo que ha pasado es que lo que sería el conocimiento científico está fagocitando, el aumento del conocimiento científico está fagocitando a lo que sería el conocimiento de las ciencias sociales. Y no quiere decir que todo será explicable nunca desde las ciencias, pero que cada vez hay más territorio de lo que antes eran las ciencias sociales que es explicado por lo que serían las ciencias naturales. Es lo que estoy apuntando. Entonces Wilson, en la sociobiología, vale, insisto, en la sociobiología, Wilson apunta al tema de la eusocialidad, que ya os hablé. La eusocialidad es el hecho de que aparece una diferencia de cohortes, ¿sí? Es decir, las cohortes sabéis que son grupos de edad, ¿no? Aparece una diferencia de cohortes, de manera que aparece un estadio de adulto y aparece un estadio infantil, ¿sí?
en el cual hay una dependencia mutua, ¿sí? Y que viven juntos, ya os lo dije, una relación estrecha, y que viven juntos en un nido, que si queréis, esto es la familia, ¿sí? Pero claro, utilizando la politeia de Aristóteles, ¿vale? La política de Aristóteles. Aquí lo que tenéis es que aquí aparecen son las raíces de la polis, y por lo tanto lo que tenéis es que aparecen las raíces de la vida social, o, siguiendo Aristóteles, aquello que dice que el hombre es un zoón politikon, es decir, un animal social, ¿sí? No un animal político como lo traducen mucha gente, sino Aristóteles, en el libro 1 de la política aparece esta expresión, zoon politikon, lo que nos está diciendo es que de alguna manera unos sujetos se educan a los otros. Por ejemplo, en las nomoi, en las reglas, ¿vale? Que se da la polis para vivir, pero también en la cultura, en los fundamentos de la cultura, ¿no? En los fundamentos de la cultura. Vale, vosotros sabéis que el nombre que los griegos, esto lo sabéis a través de los profesores de historia del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, de la facultad, lo que sabemos es que los griegos tenían una palabra que era paideia. ¿Vale? Paideia es la palabra de la cual deriva nuestra disciplina, que es la pedagogía, ¿sí? Y la paideia es al mismo tiempo lo que hace referencia al paidos, y el paidos es el niño, ¿sí? Y paidos o paideia también están en la raíz etimológica de pedo o paido, morfosis, que es otra manera de decir neotenia. Este es el viaje. Entonces aquí la jugada es que la sociobiología, ¿sí? Lo que nos da a entender es que el hecho de que haya un grupo de pares que está digamos, que está en el nido con lo que sería el grupo más infantil, lo que faculta es que se dé una relación educativa, ¿sí? Una relación educativa entre lo que es el estadio de imago adulto, ¿sí? Y lo que sería el estadio de infancia, ¿sí? O el estadio infantil. Si queréis, utilizando la terminología biológica, podríamos hablar de larva, ¿vale? Aquí hay una cosa muy bonita, que es la siguiente. Es decir, si vosotros reseguís, por ejemplo, lo que sería el ciclo, ¿sí? De los insectos holometábolos, ¿vale? Sabéis, por ejemplo, el típico insecto holometábolo que todo el mundo, más o menos en la infancia, hemos criado, al menos en mi época, era Bombyx mori, que es el gusano de la seda, ¿no? Entonces este animalillo, sabéis que se cría en China desde tiempo inmemorial pues para producir la seda, ¿no? Que es un tejido bastante caro, se trajo a Europa y tal, ¿no? A la Edad Media. Entonces aquí la jugada es que el animal este sale como larva, ¿sí? O sea, hay un huevo, este huevo da origen a una larva, que es el gusano de la seda, que se alimenta de la morera, ¿sí? Este animal pasa por diferentes etapas, va creciendo, ¿sí? Es decir, se va haciendo el animal más grande y finalmente hace un capullo que está hecho de seda. El animal aquí se mete como gusano y aquí digamos que lo que sufre es un proceso denominado metamorfosis. Esta metamorfosis en griego es metamorphein. Es decir, es un llevar más allá la forma. Esta es la idea. Es un transformarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí emerge el insecto adulto, ¿vale? En el caso del macho tienen unas antenas bastante marcadas, y a partir de aquí lo que tenéis es el abdomen, y a partir de aquí lo que tenéis es lo que sería el imago, que es la mariposa y que repite de alguna manera el ciclo biológico, ¿no? También lo que me interesa es esto de aquí. Es decir, esto de aquí, esto es la infancia. O si queréis, esto sería la ignorancia. Aquí hay un cambio, ¿vale? Aquí hay una transformación en el estadio de la metamorfosis, en el estadio este del capullo, digamos, hecho de seda, sale de sí mismo, ¿vale? Es decir, esto tiene que ver con el educere, tiene que ver con el hecho de que en un momento dado lo que aparece es que
el gusano sale de sí la posibilidad de crear algo que le da cobijo, ¿vale? Que en un momento le permite el encerrarse dentro y de alguna manera es como una especie de hilo, ¿vale? Que comunica consigo mismo y comunica con el exterior, pero que da una forma, que vuelvo a decir, que le envuelve, ¿sí? Y a partir de la cual el individuo se transforma. Evidentemente, para el pedagogo o para el filósofo de la educación, evidentemente esto es el lenguaje. El hilo del gusano de seda, esto que sale a partir de sí, pero que previamente sale de algo que le ha nutrido, ¿vale? Que le es previo, ¿sí? Que sería la hoja de morera, ¿sí? Esto es el mundo del lenguaje. Y el mundo del lenguaje es el que permite la transformación. Y de hecho, en lo que sería precisamente esto el proceso de metamorfosis, lo que podéis ver aquí es el hecho de la emergencia, ¿sí? Es el hecho del emerger, ¿sí? Del cambio, ¿sí? Esto sería la acción educativa. Os lo digo porque, claro, tú puedes ver en la propia naturaleza, como fuente de inspiración, a quien le suene raro, recordad a Rousseau, ¿vale? Rousseau nos lo han vendido como pedagogo, pero Rousseau era un filósofo. Y Rousseau, por ejemplo, era botánico, es decir, tiene estudios e incluso descripción de descubrimientos de plantas. Por ejemplo, en las divagaciones de un paseante solitario, si os cogéis el libro, veréis que él salía a herborizar, es decir, era aficionado al estudio de la planta y de los insectos, ¿vale? Entonces, el hecho de inspirarse en la naturaleza para ver procesos de tipo educativo, el hecho de ver la naturaleza como una madre que nos educa, el hecho de ver en la naturaleza una fuente de inspiración no solo poética, sino también filosófica, ¿no? El hecho, si queréis, de practicar lo que podríamos denominar una naturosofía, es decir, es el hecho de que la naturaleza nos enseña. La naturaleza es la madre, por lo tanto la naturaleza es la que nos enseña, ¿no? Podemos aprender mucho de la naturaleza, hay mucha pedagogía, no de tipo formal, sino de un tipo bastante informal, en lo que sería la naturaleza. De ahí que, por ejemplo, muchos fundadores de lo que es la escuela nueva, su formación fuera médica o biológica. Es decir, Piaget era biólogo, ya os lo comenté. Ferrier era médico. Claparet era médico. Entonces esta gente poseía un amplio conocimiento de lo que es la naturaleza, ¿no? Del centro de Europa. Entonces lo que podéis encontrar, insisto, es que se da esta inspiración de la naturaleza. Y esta naturaleza tiene que ver con la educación. Y la base de esta educación no es otra que la eusocialidad, que sería el hecho de que una cohorte de seres infantiles se agrupen, cuidados por el adulto. También tenéis el hecho, por ejemplo, del nido de las aves, ¿no? El aprendizaje del canto por parte de las aves, ¿no? Entonces esto de la eusocialidad deriva de la neotenia y esto lo que hace o que lo que precisa es de que exista un grupo social, ¿vale? La eusocialidad precisa de la existencia de un grupo social, pero este grupo social faculta la existencia o la emergencia de lo que es la educación y al mismo tiempo lo que posibilita es el hecho de que aparezca algo que es la sociabilidad. Y la sociabilidad lleva varias cosas aparejadas. Recordad, os hablé el otro día de la mano, ¿vale? Os hablé del miembro quiridio, ¿sí? El miembro quiridio como miembro inespecializado. Es decir, es una extremidad extraordinariamente simple, ¿vale? Es decir, ya os lo dije, hay un estilópodo, un zeugópodo y un autópodo, es decir, las partes son estas. Y podemos coger o tenemos un pulgar oponible que es único en todos los biota, en todos lo que serían los mamíferos. Es decir, ni tan solo el chimpancé, y basta con que observaréis la fotografía de un chimpancé, ni tan solo el chimpancé posee la facultad de utilizar la mano como la utilizamos nosotros. Recordad, hay un movimiento que es el movimiento de oposición cubital, ¿vale? El movimiento de oposición cubital lo que faculta es que en un momento dado cojamos los objetos de una manera que es diferente a como pueden ser cogidos, por ejemplo, por el mismo chimpancé. Entonces esto nos permite en un momento dado pues el tener la posibilidad de utilizar los objetos de una manera bastante diferente a como la utilizan pues otros animales
incluso tan cercanos genéticamente a nosotros como es el chimpancé, teniendo un 99% de genoma idéntico al nuestro. Esta es la idea, ¿vale? Entonces vamos a introducir un poco lo que sería el hecho este, ¿vale? El hecho de la socialización y del lenguaje. Vamos a introducirlo un poco y vamos a ver un poco cuáles serían, ¿sí?, los orígenes sociales del lenguaje. Quiero decir, daros cuenta, la neotenia se vincula a lo que sería la eusocialidad. La eusocialidad se vincula a lo que es la enseñanza-aprendizaje, en la cual, recordad, aparece un individuo adulto y aparece un niño. Y el niño y el adulto se han de comunicar cosas. El adulto posee la experiencia llamada cultura. El niño posee una cosa que es la ignorancia. El niño no sabe. Entonces, a través de lo que es la educación, a través de lo que es la pedagogía, el niño es enculturado, la palabra es enculturación, dentro de lo que sería la cultura. Y esta comunicación, que tenéis aquí, este diálogo, ¿sí?, y aquí aparece lo que sería la dialógica pedagógica. ¿Sí? Esta enculturación solo se puede hacer si hay una manera fácil de comunicarse entre el niño y el adulto. Pero volvemos a decir, tenemos una mano que es oponible, tenemos una mano que, como os comentaba con Gehlen, el libro es El hombre, 1987, lo que aparece es una kinefantasía. ¿Sí? Aparece una infinitud de movimientos de lo que es la mano. Entonces, todos estos puntos lo que permiten en un momento dado es que se den las condiciones para que aparezca una motricidad. ¿Sí? La motricidad esta es doble, es decir, aparece la acción, la posibilidad de la acción. Y la motricidad esta se da en la mano, se da en la mano y se da también a nivel cerebral. ¿Sí? Es decir, el hecho de que la mano haga infinitos movimientos precisa de que este cerebro controle infinitos movimientos. Pero la posibilidad de controlar infinitos movimientos por parte del cerebro faculta que la mano haga infinitos movimientos. Y esta mano que es sensible, esta mano que tiene pulpejos oponibles, que no tiene garras, sino que tiene uñas planas, que tiene, lo que os decía, la posición cubital que le permite coger las cosas de muy diferente manera, ¿sí? Todo esto lo que hace es que aparezca, ¿sí?, tanto en la mano como en lo que sería, recordar, la estructura del cerebro, la cisura de Silvio, el área de Broca, el área de Wernicke, situadas ambas sobre lo que sería el área somatosensorial, cerebral, ¿vale?, en el encéfalo, ¿vale? Esto lo que faculta es que existe una interrelación entre esto y esto. En el momento en que los movimientos yo los pueda imaginar, fijaros, kinefantasía, la fantasía remite a la imaginación. La imaginación os debería de remitir a la representación. Es decir, en el momento en que yo me represento las cosas, y recordad el esquema que hacíamos, yo tengo el objeto, ¿sí? En el momento en que yo el objeto, a través de los órganos de los sentidos, recordáis, ¿no?, el esquema este, ¿sí? Y, en principio, en la caja negra cerebral, a la que yo me represento esto como un conjunto de neuronas sinaptadas que me hacen a mí unas asambleas neuronales, a partir de aquí yo puedo hablar de la existencia de las representaciones. Estas representaciones serán las representaciones mentales de Sperber. Esto lo recordáis. Pero recordemos una vez más, el área de Broca permite la construcción de un sintagma nominal, el área de Wernicke la construcción de un sintagma verbal y ambas la construcción de oraciones. Y estas oraciones tienen que ver con estos movimientos de la mano. Y estos movimientos de la mano serán sustituidos por las oraciones. Y pasaremos de controlar los movimientos del cuerpo mediante el área somatosensorial a empezar a controlar
los movimientos de aquello que imaginamos en nuestra mente mediante la facultad imaginativa, que serán las representaciones y que ya corresponderán a lo que es el lenguaje en sí. Por lo tanto, daros cuenta, estas representaciones mentales, en el momento en que se hagan representaciones sociales y pasen por medio de la selección natural a ser representaciones culturales, esto nos fundamentará lo que sería la aparición del lenguaje. El esquema es este. Es decir, yo ahora podré el objeto convertirlo en lenguaje. Podré representar el objeto mediante el lenguaje, pero mediante el lenguaje se da un proceso de retorno hacia el objeto. ¿Sí? Quiero decir, el objeto es tanto aquello que es en sí, que quizá nos es incognoscible, y aquí tenemos el dilema de la posibilidad de la teoría de conocimiento, por ejemplo, de Kant, de Immanuel Kant, de si llegaremos alguna vez a conocer la cosa en sí. Kant dice que no. La cosa en sí nunca la conoceremos, la cosa en sí se nos escapa. Pero lo que sí que podemos hacer es con las categorías de nuestro pensamiento, con estas formas de representar que nosotros tenemos, como una especie de herramientas que hablaría Wittgenstein, que son el lenguaje, volver al mundo y representárnoslo. Esta es la ecuación. Entonces, daros a cuenta de que aquí lo que aparecen son cosas que son bastante interesantes. En primer lugar, lo que aparece en lo que serían los orígenes del lenguaje, ¿sí? En lo que sería, no pinta ahora, del lenguaje, ¿sí? En lo que serían los orígenes del lenguaje, daros cuenta que está la eusocialidad, ¿sí? Lo que existe es un grupo de individuos, ¿sí?, que viven en un entramado que nosotros llamaremos sociedad y que se comunican entre ellos mediante unos procesos dialógicos que llamaremos lenguaje, ¿sí? Entonces, esta eusocialidad tiene mucho que ver con una cosa que es la inteligencia social. Todos los grupos eusociales poseen inteligencia social. Quiero decir, el hecho de poseer la eusocialidad, de alguna manera, implica bionívicamente la existencia de una inteligencia social. ¿Sí? Esto sobre todo en los mamíferos. ¿Sí? Si alguien piensa, por ejemplo, en el grupo de los insectos eusociales, que básicamente sabéis que son los himenópteros, ¿vale? Y los isópteros, pero básicamente son las abejas, avispas y hormigas, ¿sí? En estos grupos alguien podría decir, aquí de inteligencia poca, porque lo que aparece son módulos conductuales, es decir, a lo que podríamos denominar, siguiendo el lenguaje de Konrad Lorenz, esquematismos innatos, que lo que provocan es que siempre que haya un estímulo se va a poder dar una respuesta. Efectivamente, en el grupo de los insectos esto es cierto. Lo que aparecen son clones, pensad que esto va vinculado, quiero decir, todos los individuos son clones de la reina. Es decir, la reina pone unos huevos que no son fértiles y esto origina pues abejas o hormigas, obreras, soldados también, y no se pueden reproducir. Entonces lo que son como una especie de fenotipo extendido, una especie de extensión somática, una especie de clones robóticos que le permiten controlar el entorno a la reina, que sería el organismo en sí. De hecho, quizá el organismo en sí sería la colonia y la reina de las abejas o de las hormigas simplemente sería el equivalente a una especie de órgano de reproducción. En los mamíferos aparece un psiquismo más elevado, ¿sí? Entonces, este psiquismo más elevado lo que produce es una apertura conductual. Esta apertura conductual tiene que ver con la inteligencia y sobre todo con la inteligencia social. Este es el hecho. La inteligencia social vuelve a salir, ¿vale? Diferentes autores han estudiado cuál es el número mínimo de unidades que se deberían dar para que en un momento dado se den unos procesos de complejidad suficiente como para que se pueda hablar de que existe un grupo social cohesionado en el cual se da la interacción mediante lo que es la inteligencia social. La N, el tamaño poblacional correspondiente a estos grupos, es de 150 individuos. Es decir, si vosotros cogéis el grupo de los primates, ¿vale?,
lo que se ha dado en llamar las hordas de primates. Por ejemplo, esto se ha estudiado en el papión, en el babuino, en gorilas, chimpancés, etcétera, grupos humanos, si queréis también. Sabemos que cuando el grupo es de 150 individuos, aparece una interacción social lo suficientemente compleja como para que se dé la inteligencia social. ¿Alguien podría decir qué es la inteligencia social entonces? La inteligencia social sería la capacidad de que el grupo comunique mensajes entre ellos, conozcan a los otros miembros del grupo social y se intercambien la información de una manera precisa. Entonces, 150 individuos parece ser un límite en el cual cada uno de los miembros del grupo social conoce a todos los demás. Entonces, aquí lo que aparece es una cosa que es bastante interesante, que es lo que en teoría de juegos se llama una matriz de pagos. Esto, vuelvo a insistir, esto viene de lo que es la teoría de juegos. La teoría de juegos es una disciplina que sale en los años 60-70 del siglo pasado a partir de las matemáticas que trataba de predecir cuando había dos contrincantes disputándose algún recurso limitado, quién de los dos podía ganar. Esto es muy importante, por ejemplo, para el tema del conflicto bélico. Pensad, había la Segunda Guerra Mundial y lo que se buscaba era el ver si había alguna manera de controlar lo que era la antigua Unión Soviética a lo que era Estados Unidos de América y viceversa, a controlar el armamento nuclear. Entonces, a partir de aquí se empezó a desarrollar, ligado también a lo que es la economía, el tema de la teoría de juegos y se trataba de ver qué estrategia, como si fuera un juego de ajedrez, era la mejor, pues en un momento dado para empatar y que nadie ganara la guerra, porque sabéis que con el armamento nuclear que había, en un momento dado, el que se diera una lucha entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética podía comportar la extinción mediante las cabezas nucleares del resto de la humanidad, ¿no? Entonces, la teoría de juego en una matriz de pagos lo que se hace es ver lo siguiente. Quiero decir, yo, por ejemplo, puedo interactuar con otro individuo, ¿vale? Yo puedo ser este individuo y puede haber este individuo de aquí. Entonces, la matriz, que se representa de una manera esquemática de esta manera, ¿sí? Existen tres jugadas posibles. Existe ganar, existe empatar y existe perder. Existe ganar, existe empatar y existe perder. ¿Vale? Si os dais cuenta, si yo cruzo las variables, aquí en esta matriz, ¿sí? Si yo gano y el otro también gana, aquí podemos hablar de cooperación. Si yo gano y el otro pierde, aquí podemos hablar de competición. Quizá, si os lo hago con un color, es más visible. O sea, ganar y ganar, si todos ganamos jugando, esto es el origen de la cooperación. Si yo gano y el otro pierde, este es el origen de la competición. Si empatamos los dos, sería más una cooperación que en una competición. Es una jugada interesante. Lo que no nos interesa a ninguno de los dos es perder. Es decir, aquí lo que comporta es que todos pierden. ¿Sí? Esta es la jugada que no nos interesaba. En el caso de la posible Tercera Guerra Mundial, que todos perdieran simplemente era que se lanzaran las cabezas nucleares de un país, en este caso Estados Unidos, contra la Unión Soviética, o bien de la Unión Soviética a lo que era los Estados Unidos. Entonces, esta era la jugada que no interesaba porque esto implicaba la extinción de la humanidad. Entonces era lógico que hubiera una competición en la cual uno podía ganar y el otro perder, al que ganaba le interesaba, pero parecía que era más interesante que hubiera un empate y que simplemente hubiera la amenaza nuclear de que yo tengo tantas cabezas nucleares y tú también, yo no voy a disparar mientras tú no dispares, y esto es lo que se denominó la Guerra Fría. Este sería el origen de la Guerra Fría, ¿vale?, que se dio entre lo que eran los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Esto era la Guerra Fría, ¿vale? Aquí también tenéis una cosa que es bastante interesante en pedagogía. Es decir, en pedagogía interesa la competición y no interesa la cooperación y no la competición tanto, ¿vale?
Quiero decir, en general se funciona mejor cuando se coopera. Lo que decía, estábamos hablando de primates, hablábamos de las hordas, de los primates, y hablábamos de que todas estas especies, el papión, el babuino, gorilas, chimpancés y tal, tienen un conjunto de 150 individuos. Y hablamos de que a partir de la teoría de juegos es posible construir una matriz de pagos. La jugada es la siguiente. Se ha comprobado en los primates, y no solo en los primates, ahora os hablaré, también en los vampiros, se ha comprobado que cuando el tamaño de la población es igual a 150 individuos, lo que aparece es que cada individuo es capaz de recordar cuál ha sido el comportamiento de otros individuos que forman parte del grupo. Así, por ejemplo, si este individuo recuerda que este ha sido altruista, es decir, que lo ha ayudado, él será altruista. Si este individuo recuerda que este individuo ha sido indiferente, la próxima vez que él dé ayuda y el indiferente no lo ayude, no lo va a ayudar. Y si este individuo que es altruista recuerda que este individuo ha sido competitivo, es decir, que no es que no lo haya ayudado cuando le tocaba a él el turno, sino que incluso ha buscado perjudicarlo, también lo eliminará del grupo social. Si os dais cuenta, los altruistas seleccionan a los altruistas. Este es un origen posible, ¿vale?, de lo que sería el altruismo social, ¿sí? Esto también se estudió, por ejemplo, en unos quirópteros, ¿sí?, en el orden quirópteros, los murciélagos, hay los vampiros. Sí, los vampiros son unos murciélagos que viven en Sudamérica. Entonces estos animales lo que hacen es que salen por la noche y van a buscar lo que sería sangre fresca, se alimentan de sangre, son hematófagos. Entonces, cuando vuelven a la cueva, sabéis que viven en cueva, pues cuando los animales viven a la cueva, aquí tienen colgando las crías. Cada madre que vuelve, cada madre de lo que sería el murciélago, recuerda cuál es su cría. Lo que pasa es que siempre cogen más sangre de la que tocaría, de manera que esta madre alimenta a su propia cría, la reconocen por el olor, pero en un momento dado también puede ayudar, por ejemplo, a esta, ¿vale? Le da un poquito de sangre. De manera que si hay otra hembra de vampiro que aquel día no ha podido obtener sangre, digamos que esta ha tenido acceso a sangre y esta no ha tenido acceso a sangre, pues como esta no puede alimentar a su cría, pero recuerda que este individuo de aquí sí que ha alimentado a su cría, pues el próximo día que esta no tenga sangre y esta de aquí sí que tenga acceso a sangre, ahora quien alimentará primero a su cría y luego con lo que sobre a la cría de la otra, pues será esta segunda hembra, ¿de acuerdo? Si este es el individuo, esto sería el 2. ¿Qué pasa? Cuando yo esto lo extiendo a n individuos, es decir, a un tamaño de población de 150 individuos, supongamos que esta es el vampiro 150, si os dais cuenta, la posibilidad que se establece es de una multitud de redes en las cuales todas las crías van a acabar recibiendo alimento. Esto es lo que se denomina el altruismo social. Vale, esto solo es posible, el altruismo social, si se da eusocialidad. Fijaros, los vampiros son los adultos, aquí tenéis las crías, y lo que se da es que existe una población de adultos que alimenta a una población de crías que viven en un nido, en este caso el nido sería la cueva, ¿sí?, y que de alguna manera están enseñándoles a través del lenguaje, pensad que ellos tienen un lenguaje que es un lenguaje de sonidos, pues dónde están las fuentes de alimento y cuál es el comportamiento correcto. Daros cuenta de que aquí aparece el lenguaje, ¿sí?, pero aparece también lo que es la educación moral, ¿vale? Es decir, están de alguna manera enseñando lo que es un comportamiento correcto, ¿sí? No es que sean conscientes, cuidado con esto, pero sí que están enseñando lo que es el comportamiento correcto en el morus, en lo que sería el domus, en lo que sería el nido, por parte de lo que siempre se ha hecho por parte de los vampiros, que es que un vampiro alimente al otro. De hecho, el que juega un juego que es inmoral, que no es colaborar con los demás, es eliminado del grupo, ¿vale? Aquí tenéis, pues, también un posible origen de lo que sería el totalitarismo en el momento de que el murciélago que fuera, digamos, egoísta
o el murciélago que fuera disidente de lo que sería esta moral, entre comillas, de grupo, sería eliminado, ¿vale? Os lo digo porque este punto es bastante interesante para pensar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenéis es que, insisto, ha aparecido un grupo de n igual a 150 individuos y entre los primates, ahora estoy otra vez en los primates, lo que se da es la necesidad de que si se da eusocialidad, aparece el hecho de que los animales eusociales son animales de contacto. Es decir, pensar, se hizo un estudio en universitarios de 25 años americanos a ver a qué dedicaban el tiempo. El 75% del tiempo de los estudiantes americanos resulta que estaba invertido en lo que era el gossip, ¿vale? Que como sabéis, en inglés, esto sería el... ¿Cómo le podríamos decir? Esto sería ¿cómo le diríamos? Charloteo o lo que sería el hablar de la vida de los demás, ¿vale? El término exacto ahora no me sale, ¿vale? Entonces, ¿la jugada cuál es? La jugada es que invertimos mucho tiempo en esto. Y si nosotros cogemos los primates, lo que veréis es que los primates tienen una conducta que es la conducta de despiojamiento. Si observáis alguna vez, aunque sea en un zoológico, a los monos, básicamente lo que hacen los monos es que cuando están juntos, este es un individuo alfa y este es un individuo omega, pues este individuo lo que hace normalmente es quitarle con las manos, con el dedo prensil, ¿vale? Con el dedo ponible, con lo que es la kinefantasía si queréis, le está quitando los piojos al otro, ¿vale? Entonces, pensad por ejemplo cuando vosotros vais a la peluquería y os están cortando el pelo, que lo que aparece es un estadio de adormecimiento, que es incluso placentero, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con la secreción de oxitocinas, que son hormonas de socialización o de establecimiento de vínculo con el otro, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la secreción de endorfinas cerebrales. Las endorfinas cerebrales y las oxitocinas causan placer, son hormonas, ¿sí?, del placer. Entonces, en la cohesión social se da mediante lo que, por ejemplo, Foucault, ¿vale? Pero no solo Foucault, sino otros como, por ejemplo, Pierre Hadot, hablaba de el hecho de que aparecía la cura sui, ¿vale? La cura sui es el cuidado del otro y el cuidado de sí mismo. Es decir, el cuidado del otro y el cuidado de sí. ¿Sí? Esto es la cura sui. Entonces daros cuenta de que este mono omega que está cuidando al alfa, lo que está es manteniendo una jerarquía social, que esto sería lo primero. Es evidente que el mono alfa es quien manda y el mono omega, pues lo que está haciendo es un acto de reconciliación o de conciliación o de socialización con lo que sería el mono alfa, ¿no? Esto es evidente. Vale, pero por el otro lado lo que aparece es que este despiojamiento tiene que ver con el cuidado del otro en el grupo social, ¿sí? Normalmente son monitos que lo que están es despiojando a los monos adultos, ¿vale? Entonces, aquí hay la jugada que en un momento dado decíamos que el 75% del tiempo lo utilizan los estudiantes americanos en el tema del chafardeo. Ahora me ha salido el tema, es el chafardage, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es que nosotros hemos sustituido el despiojamiento, ¿sí? Porque pensad, yo puedo despiojar a uno y este uno va a recordar que yo lo despiojo, pero si el grupo social es muy grande, al final tú no vas a recordar quién ha colaborado contigo en cuidarte, ¿no? Sí, ya veis que no es un cuidado solo de comer, aunque tiene que ver, ¿eh? Porque esto tiene que ver, por ejemplo, con el alimentar a los demás, tendría que ver con el ágape, con el hecho de preparar comida, esto ya estoy hablando de humanos, ¿vale? O compartir comida, que esto ya se da, por ejemplo, en determinados tipos de chimpancés como el bonobo, que comparten la comida o que no compiten por la comida, ¿no? En el chimpancé compiten, en el bonobo no compiten, pero bueno, esto ya hablaremos. Aquí lo que se da es el hecho de que el chafardeo en los seres humanos es sustituido, ¿vale? El despiojamiento es sustituido por un chafardeo que se basa en el lenguaje, en la palabra. Fijaros que cuando estamos hablando de los demás, nos cohesionamos como grupo social. Es decir, esto es muy fácil de ver. Tenéis la persona A que está hablando con la persona B de la persona C. Claro, esto, especialmente cuando hablan mal, ya lo sabéis,
esto lo que hace es que coliga este grupo, por ejemplo, frente a otro grupo de poder que es este de aquí, ¿no? Entonces ellos se refieren aquí, pero al mismo tiempo el poder compartir la información respecto a este grupo coaliga este grupo de aquí, ¿no? Entonces daros cuenta de que en lo que es el ser humano, el lenguaje ha sustituido al despiojamiento, ¿sí? Y el lenguaje ha sustituido también al gesto, ¿vale? Existe un neurobiólogo que es Boris Cyrulnik. Tiene un libro que se llama Del gesto a la palabra, ¿sí? Está editado por Gedisa Editorial, Barcelona. Y él lo que dice es que el primer gesto que hace un niño, un bebé, el primer gesto que hace, ¿sí? Cuando está en la cunita y intenta coger, por ejemplo, lo que sería el osito, ¿sí? De peluche que en general los niños suelen tener, el niño lo que hace es que intenta cogerlo con la mano, ¿sí? Porque digamos que el aparato visual todavía no está desarrollado, ¿no? El aparato visual psíquico del niño pues todavía no está desarrollado, entonces el niño quiere coger, en la cunita quiere coger al osito, ¿no? Entonces la figura materna, ¿sí? Que está vigilante, la figura materna ve que el niño quiere coger el osito. Entonces la figura materna dice, ¿quieres al osito? O què vol el nen? Vol l'osset? ¿Vale? ¿Quieres el osito? Entonces el niño, como insiste, la madre coge al osito con la mano, fijaros que la madre coge y se lo da al niño con la mano. Es decir, le da el osito al niño, ¿vale? Ahora el osito está aquí. Entonces aquí la jugada es que la siguiente vez, solo que el niño intente alargar la mano, la madre interpretará este gesto que señala al osito, lo va a interpretar como que tiene que obedecer al niño, que está la madre, y darle el osito, ¿sí? Daros cuenta de que aquí el niño, el bebé, de alguna manera está teledirigiendo a la madre. Es decir, está usando, y aquí estoy en terminología de Lev Vygotsky, ¿sí? El psicólogo soviético, ¿sabéis? Aquí está utilizando un instrumento de mediación que es la mano y el gesto, y a la madre la utiliza simplemente como un instrumento para conseguir unos fines. Aquí aparece la teleología, es decir, el usar al otro instrumentalmente para un fin, ¿sí? Objetual, normalmente, ¿sí? Y entonces, claro, daros cuenta de que la siguiente vez, simplemente que el niño señale con el índice al osito, va a obtener el osito. Pero claro, cuando el niño apunta al osito, la madre dice el nombre cita osito. Y este sonido es captado por el niño y a través de lo que sería el oído, representamos el esquema de siempre, a través de lo que es el oído, ¿sí? Y a través de lo que es el dedo que está apuntando al osito, el niño cuando oye la palabra osito, la incorpora junto con lo que es el objeto osito y a nivel del cerebro realiza una representación de tipo neuronal que son neuronas, ya os dije, os hablaba de HEP, ¿vale? De las asambleas neuronales. Entonces el niño lo que hace es una sinapsis, ¿vale? Una huella psíquica, ¿vale? Es decir, una representación mental que es correspondiente al objeto osito. Y daros cuenta de que esta representación mental que hace el niño está vinculada a la representación social y a la representación cultural que aporta la madre mediante el lenguaje. Por lo tanto, el niño incorpora el lenguaje, incorpora el objeto y lo incorpora a través del gesto, a través del movimiento de la mano. Y finalmente llega el día que el niño, en lugar de señalar con el dedo al osito cuando lo quiere, el niño lo que dice es, vuelve a la representación fónica, la representación social, cultural, mental, la hace fónica, la hace lenguaje y emite la palabra osito. Y entonces la madre sabe que se refiere al mismo objeto. Los dos tienen un acuerdo por el cual con el nombre cita osito se refieren al objeto que es el osito.
¿Sí? Aquí lo que habéis asistido será a cómo se aprende, cómo se enseña y qué finalidad tiene el lenguaje. Fijaros que esto tiene que ver con la imaginación. El niño podrá soñar con el osito. Y fijaros también que tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque el niño establecerá un vínculo con el osito. Entonces yo creo que por hoy esto es suficiente, ¿vale? Y al siguiente día pues seguiremos. Recordad que cualquier duda me podéis escribir por correo electrónico y cualquier duda también por Skype a los miércoles de 11 a 12, creo que es el horario. Lo tenéis apuntado esto en el campus virtual, ¿vale? Pues ahí podéis contactar si precisarais de una tutoría individual, tal como las que suelo hacer yo en el despacho 346 del Departamento de Teoría e Historia, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, me despido hasta la próxima.